Capítulo 1. El primer día. La mañana era fresca y llena de promesas mientras Juanito se preparaba para su primer día en la nueva escuela. Desde el pequeño departamento donde vivía con su mamá, Carmen, observaba la ciudad que se extendía bajo un cielo despejado. Estaba emocionado, aunque en el fondo también sentía un nudo en el estómago que no sabía explicar. Era una mezcla de nerviosismo e ilusión, el anhelo de hacer amigos, de descubrir un mundo nuevo, pero también el temor a lo desconocido. Carmen lo miraba con una sonrisa tierna mientras le peinaba el cabello con cariño. Con manos cuidadosas, alisó la camisa del uniforme de su hijo y ajustó la mochila sobre sus hombros. Sabía que Juanito estaba nervioso, pero intentaba transmitirle calma y confianza. «Vas a ver, hijo, todo va a salir bien», le dijo Carmen, dándole un beso en la frente. «Eres inteligente, amable, y sé que harás muchos amigos». Juanito asintió en silencio, apretando con fuerza la correa de su mochila. Sabía que su mamá siempre le decía cosas lindas para animarlo, y eso lo hacía sentir mejor. Aunque no quería preocuparla, sabía que algo lo inquietaba. El año pasado, en su antigua escuela, había tenido algunos problemas para integrarse con otros niños, y aunque Carmen siempre le recordaba que debía estar orgulloso de sus raíces y de su historia, a veces él se sentía fuera de lugar. El camino hacia la escuela fue tranquilo. La ciudad empezaba a despertar, y los autos llenaban las calles de un murmullo constante que le daba cierto consuelo. Al llegar a la entrada de la escuela, Juanito vio a muchos niños y niñas vestidos con el mismo uniforme. Carmen lo abrazó con fuerza una última vez. Antes de despedirse. «Recuerda, Juanito, solo sé tú mismo. No necesitas demostrar nada a nadie. Te quiero mucho». «Yo también, mamá», contestó él, con una pequeña sonrisa. Entró al edificio tratando de mostrarse confiado, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones que no podía controlar. Caminó por los pasillos, buscando su salón, y finalmente lo encontró. Los pupitres estaban organizados en filas, y varios niños ya estaban sentados, hablando entre ellos. Juanito eligió un asiento cerca de la ventana, donde pudiera mirar afuera y calmarse. Pronto, la profesora entró en el salón. Era una mujer alta y de expresión amable, que sonrió a los estudiantes y se presentó como la maestra Isabel. Dijo que cada uno tendría la oportunidad de presentarse y contar algo sobre sí mismo para que todos se conocieran mejor. Juanito comenzó a ponerse nervioso otra vez. No le gustaba mucho hablar frente a extraños, y ahora tendría que contar algo sobre él frente a toda la clase. Uno a uno, los niños se presentaban, contando cosas sobre sus hobbies, sus familias, o los lugares donde vivían. Cuando llegó el turno de Juanito, sintió que las manos le sudaban y el corazón le latía con fuerza. Se levantó de su asiento lentamente y trató de recordar las palabras de su mamá. «Me llamo Juanito», dijo en voz baja. «Vivo aquí en la ciudad con mi mamá. Me gusta dibujar y también me gustan los animales». Algunos niños lo miraron con curiosidad, otros susurraron entre ellos, y aunque Juanito intentó ignorarlo, una voz al fondo de la sala lo sobresaltó. «¿Por qué eres tan moreno?», preguntó uno de los niños, con un tono burlón. La clase guardó silencio, y Juanito sintió que el calor subía por su rostro. No sabía qué responder, era la primera vez que alguien le hacía una pregunta así, tan directamente. La profesora Isabel intervino rápidamente, pidiendo que todos guardaran respeto, pero Juanito no pudo evitar sentirse avergonzado. Se sentó rápidamente y bajó la cabeza, deseando que la tierra se lo tragara. El resto de la clase pasó en un silencio incómodo para él. Cada vez que alzaba la vista, notaba algunas miradas y escuchaba risitas ahogadas. Intentaba concentrarse en las palabras de la maestra Isabel, pero el comentario que había recibido seguía resonando en su mente. Cuando llegó el recreo, Juanito salió al patio con su mochila colgada al hombro, sin saber bien a dónde ir. Observó a los otros niños correr y jugar, mientras él se sentaba en una banca, tratando de parecer ocupado en algo.
Fue en ese momento cuando una niña de cabello rizado y sonrisa amigable se le acercó. «Hola, me llamo Sofía», dijo, sentándose a su lado. «Me gustó lo que dijiste de los animales. A mí también me gustan». Juanito levantó la vista y se sorprendió de encontrar una sonrisa genuina en el rostro de Sofía. Parecía ser una niña alegre y sin pretensiones, alguien en quien podía confiar. Poco a poco, comenzaron a hablar de sus animales favoritos y de los dibujos que Juanito hacía en sus ratos libres. «¿Quieres ser mi amigo?», preguntó Sofía de repente, con una sonrisa amplia. «Sí, sí, claro», contestó Juanito, sintiendo que, por primera vez en el día, alguien lo aceptaba sin reservas. Pasaron el resto del recreo juntos, y Juanito comenzó a relajarse, olvidándose por un momento de los comentarios y las miradas que había recibido antes. Sin embargo, cuando la campana sonó y todos regresaron a sus salones, notó que algunos de los niños que estaban jugando cerca los observaban con expresión extraña. De regreso en clase, Juanito se enfocó en su cuaderno, intentando concentrarse en lo que la maestra decía. Pero en la última fila, un niño de rostro serio y mirada desafiante llamado Tomás no dejaba de mirarlo con burla. Tomás se inclinó hacia uno de sus amigos y susurró en voz baja, aunque lo suficiente para que Juanito pudiera escuchar. «Es raro, ¿por qué se ve tan diferente a nosotros?». Las palabras de Tomás hicieron eco en la mente de Juanito, quien intentó ignorarlas. Recordó lo que su mamá le había dicho aquella mañana: «Solo sé tú mismo». Pero, ¿cómo hacerlo cuando los otros lo miraban como si fuera alguien ajeno? Porque no podía simplemente pasar desapercibido. Cuando las clases terminaron, Juanito salió rápidamente del salón, intentando evitar las miradas y los comentarios. Sofía lo alcanzó y caminaron juntos hacia la salida. Ella notaba que algo estaba mal y, preocupada, le preguntó: «¿Estás bien, Juanito? ¿Por qué estás tan callado?». Juanito intentó sonreír, pero no pudo esconder el dolor en sus ojos. «Es que, creo que no soy como ellos», dijo en un susurro. Sofía lo miró con comprensión, tomando su mano en un gesto solidario. «No importa que seas diferente. A mí me caes bien así, tal como eres». Esa noche, al regresar a casa, Carmen notó que Juanito estaba más callado que de costumbre. Durante la cena, intentó preguntarle sobre su día, pero él solo respondió con monosílabos. Fue después, mientras preparaba su mochila para el día siguiente, que finalmente se animó a hablar. «Mamá, ¿por qué soy diferente?», preguntó con una mezcla de inocencia y tristeza. Carmen se quedó en silencio por un momento, sintiendo el dolor en las palabras de su hijo. Se acercó a él y le acarició el rostro con ternura. «Juanito, ser diferente no es algo malo. Es lo que nos hace especiales. Tú tienes algo muy valioso en ti, que es tu historia, tus raíces, y eso es algo de lo que debes sentirte orgulloso. Algunos niños no lo entienden ahora, pero con el tiempo aprenderán a valorarte como eres». Juanito asintió lentamente, sin estar del todo convencido, pero apreciando las palabras de su mamá. Sabía que ella siempre estaría ahí para él, y eso le daba fuerzas, aunque aún le resultara difícil enfrentar los comentarios de sus compañeros. Esa noche, mientras intentaba dormir, se hizo una promesa a sí mismo: trataría de ser fuerte, como su mamá le había enseñado. Recordó las historias que ella le contaba sobre sus abuelos y sus padres, sobre cómo siempre habían sido personas trabajadoras y valientes, y eso le dio un poco de valor. Gancho, al día siguiente, al llegar a la escuela, Juanito se encuentra con Tomás y su grupo esperándolo en la entrada, y siente que la situación apenas comienza a complicarse. Capítulo 2. Las palabras dolorosas. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. El sol iluminaba suavemente el cielo de la ciudad, y Juanito, aunque un poco más tranquilo después de hablar con su madre, se preparaba para ir a la escuela. Mientras Carmen le arreglaba la camisa del uniforme, él intentaba disimular la inquietud que lo embargaba. Se repetía las palabras de su madre:
eres especial y debes estar orgulloso de quien eres. Pero el nudo en su estómago le decía que enfrentarse a la escuela no sería tan sencillo. Al llegar, caminó por los pasillos intentando ignorar las miradas de algunos compañeros que susurraban y reían. Encontró a Sofía en el patio, y juntos caminaron hasta el salón de clases. Pero al cruzar la entrada, Juanito notó que Tomás y sus amigos ya estaban allí, esperándolo. Tomás, con su sonrisa burlona, lo observaba desde el fondo del aula. La profesora Isabel inició la clase y comenzó a explicar una actividad de grupo, dividiendo a los alumnos en equipos. Juanito y Sofía quedaron juntos, y para su alivio, ninguno de los compañeros que lo incomodaban estaba en su grupo. Mientras trabajaban en el proyecto, Juanito intentó concentrarse, pero a cada rato podía sentir la mirada de Tomás clavada en él. Al final de la actividad, mientras la profesora recogía los trabajos, Tomás pasó junto a Juanito y dejó escapar una carcajada burlona. Miren, el rarito sigue aquí. Pensé que ya se había dado cuenta de que no encaja, dijo, mirando a sus amigos, quienes también rieron. Juanito sintió que su rostro se ponía rojo de vergüenza y rabia, pero bajó la cabeza, tratando de ignorarlos. Sofía, que estaba a su lado, frunció el ceño y se volvió hacia Tomás. ¿Por qué tienes que ser tan grosero, Tomás? Juanito no te ha hecho nada, le dijo con firmeza. Tomás se encogió de hombros, pero no respondió. Juanito agradeció en silencio a Sofía por defenderlo, aunque en el fondo sentía que su situación solo empeoraría si ella seguía enfrentándose a ellos. A la hora del recreo, cuando todos salieron al patio, Juanito decidió quedarse en el aula un poco más, esperando que los demás se dispersaran. No quería encontrarse con Tomás y sus amigos. Sin embargo, justo cuando se disponía a salir, se dio cuenta de que Tomás estaba esperando en la puerta, junto con dos de sus compañeros, Rodrigo y Mateo. ¿Por qué te escondes, Juanito?, preguntó Tomás con una sonrisa irónica, bloqueando la salida. Yo, no me estoy escondiendo, respondió Juanito, sintiendo que sus palabras salían con dificultad. Rodrigo y Mateo comenzaron a reír, y Tomás se acercó un poco más, empujándolo suavemente hacia atrás. ¿Y entonces por qué no sales al patio como todos los demás?, insistió Tomás. Ah, claro, debe ser. Porque no quieres que todos vean lo raro que eres. Juanito tragó saliva, sin saber qué responder. Se sentía atrapado, sin salida. En ese momento, Sofía apareció en la puerta y, al ver la situación, se interpuso entre Tomás y Juanito. Déjalo en paz, Tomás. ¿Por qué te importa tanto lo que hace o no hace Juanito?, dijo con determinación. Tomás la miró con sorpresa, pero su expresión rápidamente se tornó en una sonrisa burlona. ¿Así que ahora tienes que proteger a tu nuevo amiguito? Qué noble de tu parte, Sofía, dijo, riéndose. Junto a sus amigos. Juanito aprovechó el momento para salir del aula junto a Sofía, quien le apretó la mano en señal de apoyo. Caminaron juntos hasta un rincón tranquilo del patio, lejos de las miradas y los comentarios. Gracias, Sofía, dijo Juanito, con un susurro lleno de gratitud. No tienes que agradecerme, Juanito. Nadie debería tratarte así, respondió Sofía, mirándolo con sinceridad. No sé por qué Tomás se comporta de esa manera, pero no tienes que soportarlo. Yo estoy contigo. Esas palabras le dieron un poco de consuelo a Juanito. Sentía que, al menos, no estaba completamente solo en esa situación. Sin embargo, al regresar a casa, no pudo evitar que una nube de tristeza se instalara en su corazón. Durante la cena, Carmen notó que algo estaba mal, aunque su hijo intentaba disimularlo. Juanito,
¿Cómo estuvo tu día en la escuela? Preguntó con suavidad, observándolo atentamente. Estuvo bien, respondió él, forzando una sonrisa. Carmen lo miró con cariño y le acarició el hombro. Hijo, sé que a veces no es fácil ser diferente, pero tienes que recordar que eso no es algo malo. Ser diferente es lo que te hace especial. Siempre debes sentirte orgulloso de quién eres. Juanito asintió, tratando de que las palabras de su madre lo llenaran de fuerza. Sin embargo, en el fondo, seguía sintiéndose pequeño y vulnerable. Al día siguiente, cuando llegó a la escuela, Juanito encontró un dibujo en su pupitre. Era un dibujo de un niño que se parecía a él, pero caricaturizado de manera ofensiva, con gestos exagerados y burdos. Juanito sintió que la rabia y la tristeza se mezclaban dentro de él, pero no quiso mostrar debilidad. Rápidamente dobló el papel y lo guardó en su mochila. Tomás, quien estaba sentado a unas filas de distancia, observaba todo con una sonrisa de satisfacción. Juanito intentó ignorarlo, pero el sentimiento de humillación seguía creciendo en su interior. A la salida de la escuela, mientras caminaba junto a Sofía, ésta notó que su amigo estaba aún más callado de lo normal. «Juanito, ¿qué pasa?», preguntó, preocupada. «Sabes que puedes contarme lo que sea». Juanito dudó por un momento, pero finalmente sacó el dibujo de su mochila y se lo mostró a Sofía. Ella lo miró con una expresión de indignación y tristeza. «Esto es horrible. No entiendo cómo alguien puede hacer algo así», dijo, apretando el papel con rabia. «Tienes que decírselo a la profesora Isabel, Juanito. No pueden tratarte de esta forma». «No quiero que sepan que me molestó», murmuró Juanito, mirando al suelo. «Solo quiero que me dejen en paz». Sofía suspiró, comprendiendo su temor, pero también sintiendo impotencia al ver la situación de su amigo. Sabía que el acoso no desaparecería si no se enfrentaba, pero también entendía que Juanito estaba agotado y desanimado. A lo largo de la semana, el acoso continuó de distintas formas. Tomás y su grupo hacían comentarios. Cada vez que Juanito pasaba, susurrando y riendo, dejando notas ofensivas en su pupitre y haciendo dibujos burlones. Sofía intentaba protegerlo, pero también empezaba a ser ignorada por algunos de sus compañeros, quienes temían que se convirtiera en el próximo blanco de Tomás. Finalmente, Sofía decidió actuar y habló con la profesora Isabel después de clase. «Profesora, quería decirle algo que me preocupa sobre lo que está pasando con Juanito», le dijo, con valentía. La profesora Isabel escuchó atentamente mientras Sofía le contaba sobre el acoso que Juanito estaba sufriendo. Aunque Isabel estaba sorprendida, trató de mantener la calma. «Sofía, gracias por confiar en mí. Prometo que voy a hablar con los estudiantes sobre la importancia del respeto y la convivencia», le dijo la profesora, intentando mostrar preocupación. Sin embargo, cuando Sofía salió del aula, se sintió decepcionada, como si sus palabras no hubieran sido escuchadas con la seriedad que merecían. Sabía que el problema no se resolvería con una simple charla. Al día siguiente, la profesora Isabel dedicó unos minutos para hablar con la clase sobre el respeto y la importancia de tratar bien a los demás. Aunque lo hizo con buenas intenciones, la charla fue breve y general, y no mencionó el nombre de Juanito ni habló de manera específica sobre el racismo. Tomás y sus amigos escuchaban con sonrisas divertidas, como si la conversación no les afectara en lo más mínimo. Juanito, que había sentido una pequeña esperanza al saber que la profesora hablaría sobre el respeto, se sintió decepcionado. Sabía que las palabras de la profesora no harían cambiar a Tomás ni a su grupo de amigos, y comprendió que tendría que seguir enfrentando el acoso. Al final del día, Tomás se acercó a Juanito en el patio y, con una sonrisa burlona, le dijo:
¿De verdad pensaste que esa charla cambiaría algo? Nadie quiere a un rarito como tú aquí. Juanito no respondió, pero el dolor que sentía se reflejaba en su rostro. Tomás y su grupo se alejaron, riendo, y él sintió que su corazón se hundía cada vez más. Por un instante, pensó en contarle todo a su mamá, pero no quería preocuparla ni hacerla sentir mal. Gancho, al regresar a casa esa noche, Juanito se prometió a sí mismo que encontraría una manera de enfrentar a Tomás, aunque no supiera cómo hacerlo todavía. Capítulo 3. Gritos en silencio. La mañana había amanecido con un cielo gris que parecía reflejar el ánimo de Juanito. En lugar de su entusiasmo habitual por ir a la escuela, ahora sentía un peso en el pecho cada vez que cruzaba las puertas del edificio. Las palabras crueles de Tomás y su grupo de amigos resonaban en su mente, y, aunque intentaba mostrarse fuerte, cada día se hacía más difícil. Ese día, durante el desayuno, Carmen notó que su hijo estaba especialmente callado y pensativo. Desde hacía unas semanas, lo había visto llegar a casa con la mirada triste y con pocas ganas de hablar sobre su día. Intentaba sacarle alguna palabra, algún detalle que le diera una pista sobre lo que estaba ocurriendo, pero Juanito siempre respondía con evasivas. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Carmen mientras le servía un vaso de jugo. Sí, mamá. Estoy bien, respondió él, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Carmen suspiró. Sabía que algo andaba mal, pero respetaba el silencio de su hijo, esperando que él mismo encontrara la manera de hablar con ella cuando se sintiera preparado. Aún así, el dolor de verlo apagado y sin esa alegría que lo caracterizaba comenzaba a hacer mella en su corazón. Al llegar a la escuela, Juanito se encontró con Sofía en el patio. Ella lo saludó con su habitual sonrisa. Pero al ver la expresión de Juanito, su sonrisa se desvaneció. «¿Siguen molestándote, verdad?», preguntó ella, preocupada. Juanito asintió, bajando la mirada. No quería preocupar a Sofía, pero tampoco podía ocultarle la verdad. Ella era la única persona en la escuela que le brindaba su apoyo incondicional, y aunque eso le daba algo de consuelo, también temía que, al defenderlo, ella se convirtiera en el próximo blanco de Tomás y sus amigos. Sí, pero prefiero que no te metas, Sofía. No quiero que ellos también te molesten a ti, dijo él, en un susurro. Sofía le dio una palmada en el hombro y sonrió con determinación. No te preocupes por mí, Juanito. No voy a dejarte solo. Y sé que algún día ellos dejarán de molestarte, lo prometo. Juanito intentó sonreír ante las palabras de su amiga, pero el miedo y la tristeza que llevaba dentro eran más fuertes. Mientras caminaban juntos hacia el salón, Tomás y su grupo pasaron junto a ellos, empujando a Juanito de forma disimulada y lanzándole una mirada burlona. Juanito apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que, si respondía, las cosas solo empeorarían. La mañana transcurrió lentamente. La profesora Isabel trataba de captar la atención de la clase, pero los murmullos de algunos estudiantes, especialmente de Tomás y sus amigos, la interrumpían constantemente. Cada vez que Juanito intentaba concentrarse, escuchaba comentarios en voz baja, risas y burlas que lo hacían sentir pequeño y vulnerable. Finalmente, llegó la hora del recreo. Juanito se quedó en su asiento, esperando que la mayoría de los estudiantes salieran al patio para evitar cruzarse con Tomás. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría quedarse tranquilo en el aula, Tomás, Rodrigo y Mateo regresaron, fingiendo haber olvidado algo en sus pupitres. «Oye, Juanito, ¿por qué no sales al recreo?», preguntó Tomás con una sonrisa irónica. «¿Es que tienes miedo de estar con los demás?». Juanito intentó ignorarlo,
pero Rodrigo se acercó y le arrebató el cuaderno de las manos. Mira, tiene dibujitos, dijo Rodrigo en tono burlón, hojeando las páginas del cuaderno de Juanito y enseñándoselas a Tomás y Mateo. Juanito intentó recuperar su cuaderno, pero Tomás lo empujó, haciéndolo tropezar y caer de espaldas. Las risas llenaron el aula, y Juanito sintió que las lágrimas querían salir de sus ojos, pero se esforzó por mantener la calma y no mostrar debilidad. En ese momento, Sofía apareció en la puerta y vio a Juanito en el suelo, con los chicos riéndose de él y sosteniendo su cuaderno. «Déjenlo en paz», gritó Sofía, corriendo hacia ellos. Tomás la miró con desprecio, pero Sofía no retrocedió. Se colocó entre él y Juanito, extendiendo los brazos como una barrera. ¿Por qué siempre tienen que molestarlo? ¿No pueden dejarlo tranquilo?, exclamó con firmeza. Tomás levantó los hombros y lanzó el cuaderno al suelo, sin dejar de sonreír. «Está bien, Sofía. Nos vamos. No necesitamos perder el tiempo con alguien como él», dijo, mirando a Juanito con desdén antes de marcharse junto con Rodrigo y Mateo. Sofía ayudó a Juanito a levantarse y recogió su cuaderno del suelo. Juanito, aún sacudido por el incidente, trató de recomponerse. «Gracias, Sofía», murmuró, intentando contener las lágrimas. «No tienes que agradecérmelo, Juanito. No voy a dejar que ellos te sigan tratando así. Pero deberíamos hablar con la profesora Isabel o con la directora», dijo ella, con voz firme. Juanito negó con la cabeza, preocupado. «No creo que sirva de nada». «Ya le dijiste a la profesora y no cambió nada», respondió, sintiéndose derrotado. Sofía suspiró, frustrada por la falta de apoyo de los adultos en la escuela. Sabía que lo que estaba pasando con Juanito no era algo que debiera ignorarse, pero la indiferencia de las autoridades y la falta de empatía de los profesores hacían que se sintiera impotente. Al final de la jornada, mientras regresaba a casa, Juanito caminaba con la cabeza baja, arrastrando los pies. Carmen lo esperaba en la puerta, y al verlo, notó inmediatamente que algo estaba mal. Sin decir una palabra, lo abrazó con fuerza, transmitiéndole un poco de su calor y su apoyo. Esa noche, durante la cena, Carmen intentó nuevamente que Juanito hablara. «Hijo, por favor, dime qué te preocupa. Sé que algo anda mal, y quiero ayudarte», dijo con suavidad. Juanito dudó por un momento, pero finalmente sintió que no podía seguir ocultándole la verdad a su madre. Necesitaba decirlo, aunque le doliera recordar todo lo que había pasado. «Mamá, los niños de la escuela me tratan mal. Me dicen cosas feas y se ríen de mí», confesó, con los ojos llenos de lágrimas. Carmen sintió que el corazón se le rompía al escuchar las palabras de su hijo. Sabía que el racismo y la discriminación seguían presentes en la sociedad, pero nunca imaginó que su hijo tendría que enfrentarse a algo tan doloroso a tan temprana edad. «Juanito, esto no es justo. Nadie tiene derecho a tratarte de esa manera», dijo, acariciándole el rostro con ternura. «Mañana iré a hablar con la directora. No voy a permitir que sigas pasando por esto». Juanito asintió, sintiéndose un poco más tranquilo al saber que su madre estaba dispuesta a defenderlo. Sin embargo, en el fondo, temía que las cosas no cambiaran y que, al contar la situación, el acoso empeorara. Al día siguiente, Carmen fue a la escuela y solicitó una reunión con la directora. La señora Marisol, una mujer de rostro serio y actitud distante, la recibió en su oficina, escuchando con aparente interés. Mientras Carmen le explicaba la situación. «Señora Marisol, mi hijo Juanito está siendo víctima de acoso y comentarios racistas por parte de algunos de sus compañeros. Necesito que la escuela tome medidas para protegerlo y enseñe a los
Estudiantes a respetarse entre sí, dijo Carmen, con la voz firme pero llena de preocupación. La directora Marisol asintió, pero su expresión era distante. Entiendo su preocupación, señora. En esta escuela fomentamos el respeto y la convivencia entre todos los estudiantes. Tal vez su hijo solo necesita tiempo para adaptarse y aprender a manejar la situación, respondió, restándole importancia al asunto. Carmen sintió que la ira comenzaba a crecer en su interior. No podía creer que la directora minimizara lo que estaba pasando. Con el debido respeto, señora directora, lo que mi hijo está viviendo no es algo que deba manejar. Solo. Se trata de acoso y discriminación, y espero que la escuela tome medidas para protegerlo. Insistió, tratando de mantener la calma. La directora Marisol suspiró y asintió de nuevo, como si estuviera cansada de escuchar las quejas de Carmen. Voy a hablar con los estudiantes y con el profesor de su clase. Pero le recomiendo que también le enseñe a su hijo a ser más fuerte y a no dejar que los comentarios de los demás lo afecten, dijo, sin mostrar empatía. Carmen salió de la oficina de la directora sintiéndose frustrada y decepcionada. Sabía que las palabras de la directora no harían que el acoso desapareciera, pero se prometió a sí misma que no se rendiría. Juanito merecía estudiar en un ambiente seguro y respetuoso, y ella haría todo lo posible para protegerlo. Cuando Carmen le contó a Juanito sobre la reunión con la directora, él intentó mostrar algo de esperanza, pero en el fondo sabía que las cosas no cambiarían de la noche a la mañana. Los días pasaron, y aunque la profesora Isabel les habló a los estudiantes sobre la importancia del respeto, los comentarios y las miradas continuaban. Juanito seguía enfrentándose a las palabras crueles y a las risas de sus compañeros, especialmente de Tomás y su grupo. A pesar de todo, intentaba concentrarse en sus estudios y en su amistad con Sofía, quien nunca dejó de apoyarlo. Un día, al final de la clase, mientras guardaba sus cosas en la mochila, Juanito escuchó a Tomás susurrar algo a Rodrigo y Mateo. ¿Vieron la cara que puso cuando le dijimos que no encaja aquí? ¡Qué ridículo!, dijo, riéndose. Juanito sintió que la rabia y el dolor se acumulaban dentro de él. Decidió que ya no podía seguir callando. Respiró hondo, se acercó a Tomás y, con la voz firme, le dijo: No tienes derecho a tratarme así, Tomás. Yo tengo tanto derecho a estar aquí como tú. No voy a dejar que me sigas haciendo sentir mal. Tomás lo miró con sorpresa, y por un momento pareció quedarse sin palabras. Sin embargo, rápidamente recuperó su expresión de burla y soltó una carcajada. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? Eres solo un rarito que nadie quiere aquí, respondió con desprecio. Pero esta vez, Juanito no se dejó intimidar. Miró a Tomás a los ojos y, con determinación, le respondió: Quizá tú creas eso, pero yo sé que no es verdad. No necesitas decirme quién soy ni hacerme sentir menos. No voy a dejar que tus palabras me lastimen más. Tomás pareció confundido, y aunque intentó reírse para disimular, sus amigos comenzaron a mirarlo con incertidumbre, como si algo en la actitud de Juanito los hiciera cuestionarse. Gancho, aunque Juanito sentía que había dado un paso importante al enfrentar a Tomás, también sabía que esto podría traer nuevas consecuencias. Capítulo 4. Un amigo inesperado. El sol brillaba con fuerza sobre el patio de la escuela, pero para Juanito el día se sentía tan gris como siempre. Aunque había encontrado un poco de fuerza al enfrentar a Tomás, el miedo seguía latente. Sabía que la confrontación probablemente empeoraría la situación, y aunque tenía a Sofía como aliada, sentía que cada vez estaba más solo en esta batalla. Esa mañana, cuando Juanito entró al aula, notó que había un nuevo profesor de pie junto al escritorio de la profesora Isabel.
Era un hombre joven, de complexión delgada y con un semblante amigable. Vestía una camisa colorida, un tanto diferente al estilo formal de los otros profesores, y llevaba una mochila de cuero sobre el hombro. Su presencia destacaba y capturó la atención de todos los estudiantes al instante. La profesora Isabel les pidió que tomaran asiento y les presentó al nuevo maestro. Buenos días, chicos. Hoy les quiero presentar al profesor Marco. Él es el nuevo profesor auxiliar en esta escuela y va a ayudarnos en algunas materias. Espero que lo reciban con mucho respeto y entusiasmo, anunció la profesora con una sonrisa. El profesor Marco sonrió con amabilidad, observando a todos los estudiantes. Cuando sus ojos se encontraron con los de Juanito, algo en su expresión pareció suavizarse aún más. Hola, chicos. Es un gusto conocerlos. Mi nombre es Marco, y como dijo la profesora Isabel, estaré con ustedes en algunas clases. Quiero que sepan que pueden acercarse a mí cuando necesiten ayuda. Tanto en los estudios como en cualquier otra cosa que les preocupe. Me gusta escuchar y aprender de todos ustedes, dijo con voz clara y tranquila. Los estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos por el tono relajado y accesible del nuevo profesor. Para Juanito, era extraño ver a un maestro que pareciera tan genuino y abierto. Acostumbrado a profesores que mantenían cierta distancia con los alumnos, la actitud de Marco le generaba una mezcla de curiosidad y alivio. La primera clase pasó rápidamente, y el profesor Marco demostró ser alguien que conectaba bien con los estudiantes. Usaba ejemplos de la vida cotidiana, historias divertidas y hasta algunas bromas para explicar el tema del día, haciendo que incluso aquellos que normalmente no prestaban atención se interesaran en la lección. Cuando terminó la clase y los estudiantes comenzaron a salir, Marco se acercó a Juanito, quien estaba guardando sus cosas en silencio, evitando el bullicio de los otros alumnos. Hola, Juanito, ¿verdad? Le preguntó el profesor con una sonrisa amistosa. Juanito levantó la vista, sorprendido de que el profesor supiera su nombre. Sí, soy Juanito, respondió en voz baja, aún desconfiado. Noté que hiciste un dibujo en tu cuaderno mientras explicaba la lección. ¿Te gusta dibujar?, preguntó Marco, con una mirada de genuino interés. Juanito asintió, mostrándole tímidamente el cuaderno. Había dibujado una escena de un campo lleno de flores, con animales y árboles alrededor. Dibujar siempre había sido su forma de desconectar de la realidad, una manera de encontrar paz en medio de la tormenta. Eres muy talentoso, Juanito. Me gusta mucho cómo usas los colores y los detalles en el dibujo, dijo Marco, observando el dibujo con atención. Cuando era niño, también me gustaba dibujar. Era una manera de expresarme cuando las palabras no eran suficientes. Juanito sintió que algo se relajaba dentro de él al escuchar esas palabras. Aunque no lo conocía bien, el profesor Marco parecía ser alguien en quien podía confiar, alguien que entendía que no todo se podía expresar con palabras. Gracias, profesor, murmuró, sin saber qué más decir. Marco se inclinó un poco hacia él y le habló en un tono más bajo, como si compartiera un secreto. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí para escucharte, ¿sabes? A veces guardar todo dentro puede hacernos sentir peor. Hablar ayuda a aliviar el peso. Juanito asintió, agradecido por la oferta. Durante el recreo, mientras caminaba con Sofía, le contó lo que había pasado con el nuevo profesor. Me cae bien el profesor Marco, comentó Juanito. Me dijo que si necesitaba hablar, podía ir con él. Es diferente a los otros profesores. Sí, parece alguien muy buena onda. Y además, a los otros también les cayó bien.
Hasta Tomás. Estaba prestando atención en clase, respondió Sofía con una sonrisa. La presencia de Marco en la escuela comenzó a tener un impacto en el ambiente de las clases. Su forma relajada y empática de enseñar ayudó a muchos estudiantes a sentirse más cómodos. Sin embargo, Tomás y su grupo parecían observar al profesor con cierta desconfianza. Era como si no pudieran entender por qué Marco los trataba con tanto respeto, a diferencia de los demás profesores. Un día, al terminar la clase, Marco les propuso una actividad especial, cada uno de los estudiantes debía compartir algo personal, algo que los representara o que fuera importante para ellos. Podía ser un objeto, una historia, o incluso un talento que quisieran mostrar a sus compañeros. Marco explicó que el propósito de la actividad era que todos se conocieran mejor y aprendieran a valorarse. Juanito se puso nervioso. La idea de compartir algo personal le asustaba, pues temía que sus compañeros lo juzgaran o lo usaran en su contra. Sin embargo, al ver que Marco lo miraba con una sonrisa alentadora, decidió intentarlo. Pensó en compartir su amor por el dibujo y las historias que le contaba su mamá sobre sus abuelos y su cultura. Llegó el día de la actividad, y los estudiantes comenzaron a presentar sus objetos y a contar sus historias. Algunos mostraban sus juguetes favoritos, otros hablaban de sus familias o sus mascotas. Cuando fue el turno de Juanito, se levantó, tratando de no mostrar el nerviosismo que sentía, y mostró uno de sus dibujos que había hecho en su cuaderno. Yo dibujo porque me hace sentir bien. Este es un dibujo de una historia que me contó mi mamá sobre mi abuelo. Él siempre hablaba de cómo trabajaba en el campo y cuidaba de los animales, y yo quise hacer un dibujo de eso, explicó, mirando el papel con cariño. Algunos compañeros lo miraban con curiosidad, pero otros, como Tomás, lo observaban con una expresión de burla. Juanito pudo ver que Tomás se inclinaba hacia Rodrigo y le susurraba algo al oído, mientras ambos contenían la risa. Sin embargo, Marco intervino antes de que los comentarios hirientes se volvieran a escuchar. Gracias por compartir, Juanito. Ese dibujo tiene mucha vida y significado. Las historias de nuestras familias son un gran tesoro que debemos valorar y recordar, dijo Marco, mirando a toda la clase con seriedad. Quiero recordarles que cada uno de nosotros tiene algo especial y valioso, y que debemos respetar las historias y los sentimientos de los demás. Las palabras de Marco parecieron calar en algunos de los estudiantes, y la mayoría de ellos aplaudió tímidamente después de la presentación de Juanito. Aunque Tomás y su grupo no mostraron ningún cambio, Juanito sintió que la actividad lo había hecho un poco más fuerte. De alguna manera, al compartir su historia, sentía que estaba reconociendo su valor, algo que Tomás no podía arrebatarle. Después de la actividad, Marco se acercó a Juanito y le dio una palmada en el hombro. Lo hiciste muy bien, Juanito. No es fácil abrirse de esa manera, y te admiro por hacerlo, le dijo con una sonrisa cálida. Gracias, profesor. A veces siento que no encajo aquí, pero sus palabras me ayudan a sentirme un poco mejor, respondió Juanito. Marco asintió, y tras un momento de silencio, le compartió algo personal. ¿Sabes? Cuando era niño, yo también me sentía diferente. Mi familia venía de otro lugar, y a veces los demás no entendían mi cultura o mis costumbres. Pero aprendí que lo importante es ser fiel a quien eres. No importa si los demás no lo entienden de inmediato. Eventualmente, aquellos que realmente te aprecian se darán cuenta de tu verdadero valor. Juanito se quedó pensativo tras escuchar la historia de Marco. Era la primera vez que alguien le hablaba de esa manera, haciéndole sentir que no estaba solo en sus experiencias.
A partir de ese momento, comenzó a sentir que podía confiar en el profesor Marco como un amigo y no solo como un maestro. Los días pasaron, y aunque el acoso de Tomás no desapareció, Juanito notó que el apoyo de Marco y de Sofía le daban más fuerzas para enfrentarlo. Incluso cuando Tomás intentaba provocarlo, recordaba las palabras de su profesor y su madre, sintiéndose orgulloso de sus raíces y de quién era. Un día, mientras Juanito estaba en el patio con Sofía, dibujando en su cuaderno, Marco se les acercó y se sentó junto a ellos. ¿Qué están haciendo, chicos?, preguntó, mirando el dibujo de Juanito. Estamos dibujando un paisaje. A Juanito le encanta dibujar cosas de la naturaleza, respondió Sofía. Con entusiasmo. ¿Saben qué? Tal vez podamos organizar un concurso de arte en la escuela. Sería una buena forma de que todos compartan sus talentos y aprendan a valorarse unos a otros, sugirió Marco, con una sonrisa. Los ojos de Juanito brillaron al escuchar la idea. Un concurso de arte sería una oportunidad para demostrar su habilidad y expresar quién era sin miedo al juicio de los demás. Gancho, con la posibilidad del concurso de arte en mente, Juanito comenzó a pensar en qué dibujo haría, sin saber que este evento podría marcar un cambio importante en su vida y en la percepción de los demás hacia él. Capítulo 5. El concurso de arte. Los días previos al concurso de arte pasaron con una mezcla de emoción y nerviosismo para Juanito. Aunque la idea de mostrar su trabajo ante toda la escuela le asustaba, también sentía una pequeña chispa de orgullo. Por primera vez, tenía una oportunidad de expresarse y demostrar su talento, algo que le llenaba de ilusión. Marco había propuesto el concurso de arte como una actividad escolar en la que todos los estudiantes podían participar. El tema era, lo que me hace especial, una invitación para que cada uno reflejara sus raíces, sus pasiones o aquello que consideraran único en sus vidas. La noticia del concurso se expandió rápidamente por la escuela, y muchos estudiantes se mostraron interesados en participar. Incluso algunos profesores se involucraron, ofreciendo su ayuda para organizar y promocionar el evento. Para Juanito, este concurso se había convertido en algo personal. Pasaba las tardes en casa dibujando, trabajando en un diseño que representara lo que él consideraba especial de su vida y su historia. Después de mucho pensarlo, decidió que haría un dibujo de un campo, un lugar que su mamá le había descrito en muchas historias sobre su abuelo y su tierra natal. Dibujaría a un hombre de piel morena y expresión fuerte, con un sombrero de paja y una camisa de tela sencilla, de pie en medio de un campo fértil, rodeado de maíz y de los colores vivos de la naturaleza. Quería representar la fuerza y el trabajo de su familia, algo de lo cual se sentía muy orgulloso. Cada tarde, después de terminar sus tareas, Juanito se sentaba en la mesa de la sala con sus lápices y hojas, dibujando y borrando, buscando la forma perfecta de plasmar su idea. Carmen lo observaba desde la cocina, sonriendo cada vez que veía a su hijo tan concentrado y decidido. Ese dibujo va a ser hermoso, hijo. Estoy segura de que a todos les va a encantar, le decía, dándole palabras de aliento. Gracias, mamá. Quiero que se sientan orgullosos de mí, como yo me siento orgulloso de ustedes y de nuestra historia, respondía Juanito, sintiendo que con cada trazo, fortalecía la conexión con sus raíces. Mientras tanto, en la escuela, el ambiente se volvía cada vez más tenso. A medida que el concurso se acercaba, los murmullos y comentarios de algunos compañeros aumentaban. Tomás, que nunca había mostrado interés en el arte, decidió participar en el concurso, impulsado por el deseo de competir contra Juanito y, en su mente, demostrar que él era mejor. Voy a ganar este concurso, ya lo verás, decía Tomás, riendo junto a sus amigos, Rodrigo y Mateo.
Rodrigo asintió, animando a Tomás, y Mateo sugirió en broma que Juanito probablemente solo iba a dibujar algo raro. Juanito intentaba no prestar atención a los comentarios de Tomás y sus amigos, pero, en el fondo, la idea de competir contra ellos le generaba ansiedad. Sabía que, ganara o no, su objetivo era expresar algo importante, algo auténtico de sí mismo. Pero la presión y el miedo al rechazo no desaparecían. En uno de esos días previos al concurso, Marco notó que Juanito estaba especialmente callado en clase. Cuando terminaron las lecciones, el profesor se acercó a él y le preguntó si podía hablar con él en privado. Juanito, he visto que has estado trabajando muy duro en tu dibujo. ¿Estás nervioso por el concurso?, preguntó Marco, con una expresión comprensiva. Juanito asintió, mirando al suelo. No quería parecer débil, pero tampoco podía ocultar sus miedos frente a alguien como el profesor Marco, quien siempre había sido tan amable con él. Sí, profesor. No sé si mi dibujo sea lo suficientemente bueno. Y también me preocupa lo que vayan a decir los demás, confesó en voz baja. Marco lo miró con paciencia y colocó una mano en su hombro. Juanito, la verdadera belleza de tu arte no depende de lo que los demás piensen. Recuerda que este concurso es para que expreses lo que sientes y lo que te hace especial. Ganes o no, ya eres un ganador por atreverte a mostrar una parte de ti, le dijo con voz cálida. Las palabras de Marco calaron profundamente en Juanito. Sintió que, de alguna manera, aquel profesor no solo entendía sus temores, sino que también compartía sus valores. La charla lo llenó de un nuevo sentido de propósito y decidió concentrarse en su dibujo, dejando a un lado los comentarios de Tomás. Finalmente, llegó el día del concurso. La escuela organizó una exposición en el patio, donde todos los estudiantes que participaron podían mostrar sus dibujos. Cada uno tenía un espacio asignado en las mesas dispuestas en hileras, y los padres y otros alumnos estaban invitados a ver las obras y votar por sus favoritas. Había una gran expectación, y el ambiente estaba lleno de energía. Juanito llegó temprano y colocó su dibujo con cuidado, alisando el papel con sus manos y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Carmen estaba junto a él, dándole ánimos y diciéndole lo orgullosa que estaba de él. Sofía también llegó a verlo y le dio un abrazo de apoyo. Tu dibujo es hermoso, Juanito. Sé que a todos les va a encantar, le dijo con una gran sonrisa. Mientras el público comenzaba a pasar por la exposición, Juanito observaba con nerviosismo las reacciones de los demás. Algunos estudiantes y padres se detenían a ver su dibujo, comentando entre ellos. Escuchó a una señora decirle a su hijo que era una obra llena de vida, lo cual le arrancó una sonrisa de alivio. Sin embargo, no todo eran palabras de aliento. A lo lejos, vio a Tomás rodeado de sus amigos, hablando en voz baja y señalando su dibujo con una expresión burlona. Rodrigo y Mateo se reían, y aunque Juanito intentaba ignorarlos, sentía una punzada de incomodidad en el pecho. Unos minutos después, Marco llegó al evento y se detuvo a ver el dibujo de Juanito. Con una sonrisa aprobatoria, le dio una palmada en el hombro. Es maravilloso, Juanito. Lograste transmitir la fuerza y la belleza de tu historia. Estoy seguro de que mucha gente se sentirá inspirada por tu obra, le dijo, animándolo. Juanito agradeció las palabras de Marco, y sintió que, sin importar lo que dijeran Tomás y sus amigos, su esfuerzo había valido la pena. Se quedó observando a otros estudiantes mientras pasaban y votaban por sus dibujos favoritos. El nerviosismo comenzó a disiparse, y Juanito se permitió disfrutar del momento.
Finalmente, después de un rato de exposición y de que todos los asistentes votaran, llegó el momento de anunciar al ganador. La directora Marisol subió al pequeño escenario instalado en el patio, sosteniendo una hoja con los resultados en sus manos. Gracias a todos los estudiantes que participaron en este hermoso concurso de arte. Estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes por expresar sus talentos y sus historias, dijo la directora con una sonrisa. Ahora, anunciaré al ganador, quien recibirá un premio especial por su esfuerzo y dedicación. El silencio se apoderó del lugar mientras todos esperaban el anuncio. Juanito sintió que su corazón latía con fuerza, y aunque intentaba no hacerse ilusiones, una pequeña esperanza brillaba en su interior. El ganador del concurso es Juanito García, anunció la directora, con una sonrisa. El patio estalló en aplausos, y Juanito sintió una oleada de emociones que lo abrumaba. Miró a su alrededor, viendo a su mamá y a Sofía aplaudiendo con entusiasmo, mientras Marco sonreía orgulloso. Apenas podía creerlo, había ganado. Con timidez, subió al escenario para recibir el premio, un hermoso set de materiales de dibujo que incluía lápices, acuarelas y pinceles. La directora le entregó el premio y lo felicitó, mientras todos seguían aplaudiendo. Gracias, muchas gracias, murmuró Juanito, emocionado, mirando al público y sintiendo una mezcla de felicidad y alivio. Al bajar del escenario, se encontró con Carmen, quien lo abrazó con fuerza, y con Sofía, que le dio otro abrazo alegre. Sabía que podías hacerlo, Juanito. Eres increíble, dijo Sofía con una sonrisa enorme. Sin embargo, no todos estaban contentos. Tomás observaba la escena desde lejos, con el ceño fruncido y una expresión de enojo en el rostro. Rodrigo y Mateo intentaban consolarlo, pero la envidia y la frustración eran evidentes en sus miradas. Cuando todo terminó y los estudiantes comenzaron a retirarse, Tomás se acercó a Juanito, quien estaba guardando su premio en la mochila. Con una expresión fría, le lanzó una mirada desafiante. ¿De verdad crees que merecías ganar? Seguro solo ganaste porque el profesor Marcos siente lástima por ti, dijo Tomás, con desdén. Juanito se sintió herido por las palabras de Tomás, pero esta vez no se dejó intimidar. Recordó las palabras de su madre y de Marco, y decidió no permitir que Tomás le quitara su momento de felicidad. Gané porque trabajé duro y porque mi dibujo significa algo para mí. No necesito que tú lo entiendas, respondió con firmeza. Tomás lo miró con desprecio y se alejó, murmurando algo entre dientes. Aunque el comentario de Tomás le dejó un mal sabor de boca, Juanito se sintió fuerte por haberse defendido sin perder la calma. Al regresar a casa, Carmen preparó una cena especial para celebrar el triunfo de Juanito. Mientras comían, ambos rieron y compartieron historias, y por primera vez en mucho tiempo, Juanito se sintió verdaderamente orgulloso de sí mismo. Gancho, aunque Juanito había logrado enfrentar sus miedos y demostrar su talento, sabía que los desafíos no terminarían ahí. A medida que se hacía más fuerte, también descubría que la lucha por defender su identidad y sus valores recién comenzaba. Capítulo 6. Más que una victoria. Los días que siguieron al concurso de arte fueron un torbellino de emociones para Juanito. El orgullo y la alegría por su triunfo aún lo llenaban de fuerza, y cada vez que miraba el set de materiales de dibujo en su escritorio, se sentía agradecido por haber podido expresar algo tan significativo para él y, sobre todo, ser reconocido por ello. Sin embargo, la envidia y el resentimiento de Tomás y sus amigos también parecían haber aumentado desde aquel día. La hostilidad no había desaparecido, y ahora sentía sus miradas y comentarios incluso más constantes y venenosos. Durante la semana,
los pequeños actos de acoso regresaron. Tomás y su grupo aprovechaban cualquier momento en que la profesora o Marco no estuvieran cerca para burlarse de él. Le lanzaban comentarios como el niño especial o el favorito de los maestros, riéndose y murmurando entre ellos cada vez que Juanito pasaba. Intentaban ridiculizar su triunfo en el concurso, insinuando que había ganado solo por lástima, y que su dibujo no tenía valor alguno. Un día, mientras caminaba por el pasillo con Sofía, Tomás se le cruzó de manera provocativa, bloqueando su camino con una sonrisa de burla. ¿Y qué, Juanito? ¿Ahora te crees un artista famoso solo porque ganaste un concurso escolar? Le dijo, con una voz cargada de sarcasmo. Juanito intentó pasar sin prestarle atención, pero Tomás puso una mano en su hombro para detenerlo. Vamos, Juanito. ¿Qué pasa? ¿Ya no quieres ser nuestro artista especial? Dijo, apretando su hombro con más fuerza. Sofía, que observaba la escena, intentó intervenir. Déjalo en paz, Tomás. ¿Por qué siempre tienes que molestarlo? Exclamó ella, empujando ligeramente a Tomás para que soltara a su amigo. Tomás soltó una risa irónica y miró a Sofía con desdén. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Ahora eres la defensora oficial de los débiles? Dijo, mirando a ambos con desprecio. Sofía cruzó los brazos y lo miró directamente a los ojos, sin ceder. Ser valiente y defender a los demás no es ser débil, Tomás. Es algo que tú nunca entenderías. Respondió con firmeza. La tensión en el pasillo era palpable, y otros estudiantes comenzaron a detenerse para observar lo que sucedía. En ese momento, el profesor Marco apareció, y al ver la escena, se acercó rápidamente. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, mirando a Tomás con una expresión seria. Tomás fingió una sonrisa inocente y dio un paso atrás. Nada, profesor. Solo estábamos conversando, dijo, en tono casual, aunque sus ojos seguían lanzando una mirada amenazante hacia Juanito y Sofía. Marco observó la situación en silencio, con una mirada que dejaba claro que no estaba convencido. Sin embargo, decidió no hacer una escena en el pasillo y, en lugar de eso, le indicó a Tomás que regresara a su salón. Una vez que Tomás y su grupo se alejaron, Marco se volvió hacia Juanito y Sofía, preocupándose por su bienestar. ¿Están bien? Preguntó, mirándolos a ambos con calidez. Juanito asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Sabía que Tomás no iba a detenerse tan fácilmente y que, probablemente, buscaría nuevas maneras de hacerlo sentir mal. Sí, profesor. Gracias, respondió en voz baja. Marco le dio una palmada en el hombro y le sonrió. Recuerda, Juanito, que tienes a muchas personas que te apoyan. No dejes que la actitud de algunos te haga dudar de tu valor, le dijo, mirándolo a los ojos con una expresión de sinceridad. Durante el recreo, Juanito y Sofía se sentaron juntos en el patio, tratando de disfrutar de un momento de tranquilidad. Sin embargo, el ambiente en la escuela se sentía tenso y cargado. Desde el concurso, parecía que muchos estudiantes se habían dividido en opiniones, algunos apoyaban a Juanito y lo felicitaban por su triunfo, mientras que otros, influenciados por Tomás y su grupo, comenzaban a mirar a Juanito con cierto recelo, como si él fuera la causa de todos los conflictos recientes. Es extraño cómo algunas personas prefieren unirse al odio, en lugar de celebrar algo bueno. Comentó Sofía, mirando alrededor con una expresión pensativa. Juanito asintió, comprendiendo las palabras de su amiga. Le dolía ver que, en lugar de entender y apoyar su esfuerzo, algunos estudiantes parecían más interesados en los chismes y en seguir las provocaciones de Tomás. A pesar de todo,
Juanito intentaba concentrarse en lo positivo. Continuaba yendo a la escuela con la frente en alto, recordando el apoyo de su madre, de Sofía y de Marco. Sin embargo, la situación alcanzó un punto crítico un viernes por la tarde. Ese día, al salir de la escuela, Juanito se dio cuenta de que Tomás y sus amigos lo estaban esperando en la puerta, con expresiones maliciosas en el rostro. A pesar de que Sofía estaba a su lado, sentía como la ansiedad crecía en su interior. Trató de caminar rápidamente para evitarlos, pero Tomás lo interceptó en el camino. ¿Vas a irte sin despedirte de tus fans, Juanito?, dijo Tomás en tono burlón, provocando risas de sus amigos. Juanito intentó mantener la calma y no responder, pero Tomás no se detenía. Oye, ¿sabes? Tal vez deberías enseñarnos a dibujar campos de maíz y granjeros. Seguro es lo único que sabes hacer, ¿verdad?, continuó Tomás, hablando con desprecio. En ese momento, Rodrigo le arrebató el cuaderno de dibujo a Juanito y comenzó a hojearlo rápidamente, burlándose de cada página. Juanito intentó recuperarlo, pero Tomás y Mateo lo empujaron, haciéndolo tropezar y caer al suelo. Sofía, indignada, intentó ayudarlo, pero Tomás la bloqueó y continuó con sus burlas. Vamos, ¿qué pasa, Juanito? ¿Por qué te importa tanto ese cuaderno? Es solo un montón de dibujos. Ridículos, dijo, arrojando el cuaderno al suelo y pisándolo con fuerza. Juanito, lleno de impotencia y rabia, sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. El cuaderno de dibujos representaba algo importante para él, algo personal, y ver cómo lo trataban con tanta crueldad le rompía el corazón. Sin embargo, en ese momento de desesperación, algo cambió dentro de él. Recordó las palabras de Marco, de su madre y de Sofía. Recordó que él no estaba solo y que tenía el derecho de defenderlo. ¿Qué le importaba? Con determinación, se levantó del suelo y, con una voz firme, se dirigió a Tomás y sus amigos. Pueden decir lo que quieran, pero no tienen derecho a burlarse de lo que soy y de lo que me importa. Este cuaderno es importante para mí, y no voy a dejar que ustedes me hagan sentir avergonzado por ser quien soy, dijo, levantando el cuaderno del suelo y sacudiéndolo con cuidado. Tomás y su grupo se quedaron en silencio por un momento, sorprendidos por la repentina valentía de Juanito. Pero antes de que pudieran responder, el profesor Marco apareció en la puerta, habiendo presenciado el final de la escena. Con una expresión severa, se dirigió a Tomás y a sus amigos. Tomás, Rodrigo, Mateo. Quiero que vengan conmigo ahora mismo a la dirección. Y, Juanito, Sofía. Ustedes también, por favor, dijo, mirándolos con seriedad. Los estudiantes, nerviosos, siguieron a Marco hacia la oficina de la directora. En el camino, Juanito sentía como sus nervios volvían a hacerse presentes, pero al mismo tiempo, experimentaba una sensación de alivio. Esta vez, la situación no quedaría sin consecuencias. Cuando llegaron a la oficina de la directora Marisol, Marco explicó la situación en detalle, describiendo los constantes episodios de acoso que Juanito había sufrido en las últimas semanas. La directora, quien hasta ahora había sido indiferente al problema, finalmente pareció comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Observó a Tomás y a sus amigos con desaprobación, y luego dirigió su mirada a Juanito. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto, Juanito. No es justo que alguien en nuestra escuela sufra de acoso y discriminación. Voy a tomar medidas serias para asegurarme de que esta situación no vuelva a repetirse, dijo la directora, con tono firme. Tomás y su grupo recibieron una advertencia y fueron enviados a detención, mientras que Juanito y
Sofía fueron excusados para regresar a casa. Al salir de la oficina, Marco se acercó a Juanito y le dio una palmada en el hombro. Estuviste muy valiente, Juanito. Defendiste algo importante para ti y demostraste que eres fuerte. Estoy muy orgulloso de ti, le dijo, sonriendo con orgullo. Sofía también lo abrazó, sonriendo. Lo hiciste, Juanito. No dejaste que te hicieran sentir menos. Eres increíble, le dijo, con una gran sonrisa de apoyo. Esa tarde, cuando llegó a casa, Juanito le contó a su mamá todo lo que había sucedido. Carmen lo escuchó con atención y, al finalizar su relato, lo abrazó con lágrimas en los ojos. Estoy muy orgullosa de ti, hijo. Eres valiente y has defendido tus valores. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos, porque tú eres fuerte y valioso, le dijo, acariciándole el cabello con cariño. Esa noche, Juanito sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. A pesar de las dificultades, sabía que había dado un paso importante en su vida. Aprendió que, aunque siempre habrá personas que intenten apagar su luz, él tenía el poder de proteger lo que amaba y defender su identidad. Gancho, con la confianza renovada y el apoyo de su familia y amigos, Juanito se sintió listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro le presentara. Sabía que, aunque la lucha no había terminado, estaba preparado para seguir adelante con valentía. Capítulo 7. Una luz en la oscuridad. A medida que pasaban las semanas, Juanito comenzó a notar pequeños cambios en la escuela. Aunque el acoso de Tomás y su grupo no había desaparecido por completo, las advertencias de la directora y la intervención de Marco parecían haber hecho que los demás estudiantes miraran a Juanito con una actitud diferente. Poco a poco, algunos compañeros comenzaron a acercarse a él, curiosos y, en algunos casos, hasta interesados en conocer más sobre sus dibujos y su historia. Por primera vez, sentía que ya no era solo un extraño en la escuela. Aunque el camino aún no estaba completamente libre de obstáculos, había personas que, en silencio, comenzaban a mostrarle apoyo. Incluso algunos estudiantes que antes habían sido indiferentes se acercaban para felicitarlo por el concurso de arte o para pedirle que les enseñara a dibujar. Sin embargo, Tomás no se daba por vencido tan fácilmente. El hecho de que Juanito hubiera ganado reconocimiento y respeto solo incrementaba su resentimiento. Aunque no era tan abierto como antes, Tomás todavía encontraba la manera de hacer comentarios hirientes o de reírse disimuladamente. Cuando Juanito pasaba por el pasillo. Un día, durante el almuerzo, mientras Juanito y Sofía conversaban en la mesa del comedor, Tomás se acercó y dejó caer su bandeja de comida frente a ellos, interrumpiendo su conversación. Bueno, Juanito, parece que ahora todos piensan que eres una especie de héroe, ¿no? Dijo con sarcasmo, mirándolo con una mezcla de desprecio y envidia. Sofía, acostumbrada a las provocaciones de Tomás, lo ignoró y siguió conversando con Juanito, pero él no pudo evitar sentir el peso de la mirada de su compañero. ¿Sabes? No importa cuántos concursos ganes o cuántas personas te apoyen. Siempre serás el niño raro que no encaja aquí, continuó Tomás, cruzando los brazos mientras observaba a los demás estudiantes que miraban la escena de reojo. Juanito sintió una mezcla de frustración e impotencia, pero esta vez decidió no responder. Recordó lo que Marco le había dicho sobre no dejar que las palabras hirientes le afectaran y sobre su capacidad para elegir sus propias batallas. Sin embargo, en el fondo, sabía que las palabras de Tomás le dolían. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuerte, aún le costaba no sentir la herida de la discriminación. Después de unos minutos, Tomás, al ver que no recibía una respuesta, se marchó con una expresión de desprecio. Juanito suspiró,
tratando de liberar la tensión acumulada en sus hombros. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra interna por encontrar paz en medio de la tormenta aún seguía. Esa tarde, Juanito se encontró con el profesor Marco en el pasillo. Marco notó la expresión de cansancio en el rostro de su alumno y decidió acercarse para hablar con él. ¿Todo bien, Juanito?, preguntó, colocándole una mano en el hombro. Juanito asintió, aunque su expresión lo traicionaba. Tomás, él sigue diciendo cosas. No tan abiertamente como antes, pero siento que siempre está ahí. Recordándome que no encajo, admitió en voz baja, tratando de mantener la compostura. Marco lo miró con empatía, comprendiendo la carga emocional que Juanito estaba llevando. Entiendo, Juanito. Y sé que lo que estás viviendo no es fácil. A veces, incluso cuando las cosas mejoran, el cambio es lento y nos hace sentir como si nada hubiera cambiado realmente, dijo Marco, con un tono de voz suave. Pero quiero que sepas algo, eres más fuerte de lo que piensas. Al defenderte, inspiraste a otros y mostraste que todos tienen el derecho de ser quienes son. Las palabras de Marco le dieron a Juanito un renovado sentido de valentía. Aunque la lucha contra el acoso de Tomás y el rechazo no había desaparecido por completo, comenzaba a ver que sus acciones estaban teniendo un impacto en su entorno. La valentía que había mostrado no solo lo había ayudado a él, sino que también había servido de inspiración para otros estudiantes. Esa noche, en casa, mientras cenaba con su mamá, Carmen notó la expresión de cansancio en su hijo. ¿Te sientes bien, hijo?, preguntó, sirviéndole un poco más de arroz. Juanito asintió, aunque no pudo evitar soltar un suspiro. Es que, aunque las cosas han mejorado un poco en la escuela, siento que Tomás siempre está ahí, tratando de hacerme sentir mal. Es como si nunca pudiera escapar de su odio, admitió, mirando su plato. Carmen se acercó a él y le acarició la cabeza, transmitiéndole su amor y apoyo. Hijo, algunas personas llevan consigo sus propias luchas y a veces proyectan su dolor y frustración en los demás. No es justo ni correcto, pero eso no significa que tengas que cargar con su odio. Recuerda que tú tienes el poder de decidir cómo te afecta, dijo, con ternura. Las palabras de su madre se quedaron grabadas en la mente de Juanito. Se dio cuenta de que no tenía por qué cargar con el peso de las acciones de Tomás, que su valor y su identidad no dependían de la opinión de otros. Esa noche, antes de dormir, reflexionó sobre todo lo que había aprendido en esas semanas y decidió que debía seguir adelante, sin importar cuántas veces intentaran hacerlo sentir menos. Al día siguiente, Juanito llegó a la escuela con una nueva actitud. Saludó a sus compañeros y, en lugar de esconderse o evitar las miradas, decidió enfrentar el día con la cabeza en alto. Durante el recreo, cuando Tomás intentó hacerle un comentario sarcástico, Juanito simplemente lo ignoró, enfocándose en su conversación con Sofía y otros compañeros. Para su sorpresa, algunos estudiantes se unieron a él y comenzaron a hablar de temas comunes, interesándose en sus dibujos y sus historias. Aunque todavía había quienes lo miraban con recelo, poco a poco, Juanito comenzó a ver que no estaba tan solo como pensaba. Su valentía y su actitud positiva estaban cambiando la percepción de sus compañeros. Un día, mientras Juanito caminaba hacia su salón después del recreo, se encontró con una sorpresa inesperada. Un grupo de estudiantes había organizado una actividad para promover el respeto y la inclusión en la escuela, inspirados en el concurso de arte y en las historias que cada uno había compartido. Entre ellos estaban Sofía y otros compañeros que, impresionados por la valentía de Juanito, querían ayudar a crear un ambiente más armonioso en la escuela. Queremos organizar un evento donde cada uno pueda compartir algo especial de su vida, sus
intereses o su cultura. Pensamos que, al conocernos mejor, todos podríamos aprender a respetarnos y a valorarnos más, explicó Sofía, con una sonrisa entusiasta. La idea emocionó a Juanito. Era una oportunidad para seguir construyendo puentes y para demostrar que todos podían ser aceptados por quienes eran. Cuando Marco se enteró de la iniciativa, se ofreció para ayudar y guiar a los estudiantes en la organización del evento. El día del evento llegó rápidamente, y la escuela estaba llena de entusiasmo. Los estudiantes habían decorado el salón principal con pancartas y murales de colores que representaban las diversas culturas, talentos y sueños de cada uno. Cada estudiante tenía un espacio asignado para mostrar algo que representara su identidad y su historia. Juanito preparó una pequeña exposición con algunos de sus dibujos, incluyendo el que había hecho para el concurso de arte. También incluyó una breve descripción de la historia de su familia, sus raíces y el valor que tenía para el ser quien era. A medida que otros estudiantes pasaban por su espacio, escuchó comentarios de admiración y respeto. Incluso algunos profesores se acercaron a felicitarlo por su arte y por el mensaje positivo que transmitía. Juanito se sentía como si estuviera finalmente encontrando su lugar, rodeado de personas que lo apreciaban y valoraban por quien era. Al final del evento, Marco se acercó a Juanito con una gran sonrisa en el rostro. «Hiciste algo increíble, Juanito. Este evento no habría sido posible sin tu valentía. Hoy, todos aprendimos algo gracias a ti», dijo, dándole un fuerte abrazo. Esa tarde, mientras Juanito caminaba a casa, sintió una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino no siempre sería fácil y que, probablemente, aún encontraría obstáculos en su vida. Sin embargo, también comprendía que tenía el poder de superar cualquier adversidad, siempre y cuando confiara en sí mismo y en quienes lo apoyaban. Gancho, con una nueva luz en su corazón, Juanito se sentía listo para enfrentar el futuro, seguro de que, aunque la oscuridad intentara alcanzarlo, siempre tendría el poder de brillar y seguir adelante. Capítulo 8. La fuerza de ser uno mismo. Con el éxito del evento de inclusión, la atmósfera en la escuela cambió significativamente. Juanito sentía que por fin había encontrado su lugar, y cada día, al llegar a la escuela, notaba cómo sus compañeros lo miraban con respeto en lugar de burla. Incluso algunos estudiantes que antes lo ignoraban o seguían el ejemplo de Tomás ahora lo saludaban o intercambiaban palabras amigables. Se sentía orgulloso de cómo había logrado convertir su dolor en algo positivo para él y para los demás. Sin embargo, el resentimiento de Tomás seguía siendo un desafío latente. Durante las siguientes semanas, Tomás se mantuvo más al margen. Aunque no lo había dicho abiertamente, parecía incómodo y celoso por la atención y el respeto que ahora Juanito recibía. Pero al ver que su actitud agresiva no funcionaba para intimidarlo, comenzó a distanciarse y a observar desde lejos, sin intervenir demasiado. Aún así, Juanito notaba cómo lo miraba, con esa mezcla de frustración y envidia, como si no pudiera aceptar que Juanito hubiera encontrado la manera de brillar a pesar de todo. Un viernes por la tarde, mientras Juanito organizaba sus cosas para regresar a casa, Tomás se le acercó, pero esta vez con una expresión distinta. No había esa sonrisa sarcástica ni esa mirada de superioridad. En lugar de eso, parecía confuso y algo nervioso, como si estuviera luchando con sus propias emociones. Juanito sintió una mezcla de sorpresa e intriga al verlo acercarse sin esa actitud habitual de burla. «Juanito», comenzó Tomás, vacilante. «Quería hablar contigo». Juanito lo miró, sorprendido. No sabía qué esperar de aquella conversación, pero asintió, dispuesto a escucharlo.
Después de tantas semanas de conflicto y enfrentamientos, su curiosidad le ganaba, y en el fondo, quería entender qué era lo que llevaba a Tomás a actuar como lo hacía. Sé que he sido malo contigo, dijo Tomás, bajando la mirada, como si le costara admitir sus propias palabras. Y sé que he hecho cosas que te han lastimado. Pero, suspiró, sin saber cómo continuar. No sé, simplemente, nunca entendí por qué todos comenzaron a verte como si fueras especial. No. Me gusta sentir que yo no soy importante. Tomás hizo una pausa, pareciendo vulnerable por primera vez. Juanito se tomó un momento para asimilar lo que Tomás había dicho. Nunca se había detenido a pensar en que, quizá, el comportamiento de Tomás no solo estuviera impulsado por el odio, sino por la inseguridad y el miedo. Aunque no justificaba sus acciones, la explicación le dio una nueva perspectiva sobre su comportamiento. Tomás, comenzó Juanito, en voz tranquila, no se trata de quién es más importante. Todos tenemos algo especial que mostrar, algo que nos hace únicos. Yo no vine aquí para hacer que te sintieras menos. Solo quería ser aceptado, igual que todos los demás. Tomás lo miró, un tanto sorprendido por la respuesta de Juanito. Parecía como si, por primera vez, estuviera entendiendo el dolor que había causado y que las acciones de Juanito no estaban dirigidas a opacarlo, sino simplemente a encontrar un espacio propio en la escuela. No sabía, dijo Tomás, con un tono más suave, como si estuviera procesando todo. Creo que nunca me di cuenta de lo difícil que fue para ti. Juanito asintió. Había esperado un enfrentamiento, pero en lugar de eso, encontró una oportunidad para hablar honestamente. Sé que todos venimos de historias diferentes, Tomás. Yo nunca quise que esto se convirtiera en una competencia. Me alegra que lo entiendas ahora, dijo Juanito, con una leve sonrisa de empatía. Tomás asintió y, tras un momento de silencio, extendió la mano hacia Juanito. Siento mucho todo lo que hice. Ojalá pudiera cambiarlo, dijo, en voz baja. Juanito lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y comprensión. Aunque sabía que lo que había sufrido no desaparecería de un día para otro, sentía que aceptar la disculpa de Tomás le ayudaría a sanar. Gracias, Tomás, dijo, estrechando su mano. Está bien. Creo que ambos aprendimos algo de esto. Esa tarde, mientras caminaba a casa, Juanito sentía que una carga se había aligerado. No había esperado esa disculpa, pero la había recibido con la misma honestidad con la que había enfrentado cada momento difícil. Aquella disculpa, aunque sencilla, representaba el cierre de un capítulo lleno de dolor y aprendizaje. Esa noche, mientras cenaba con su mamá, le contó lo que había sucedido con Tomás. Carmen lo escuchó, emocionada y orgullosa de su hijo. Eso demuestra, hijo, que incluso las personas que más te lastiman pueden cambiar. La empatía y el respeto siempre tienen un impacto. Eres un ejemplo de fortaleza y humildad, le dijo, tomándolo de las manos con orgullo. Los días pasaron, y poco a poco, Juanito notó cómo las tensiones en la escuela se disipaban. Tomás ya no lo molestaba y, aunque no eran exactamente amigos, mantenían una relación cordial. La experiencia había cambiado a Juanito, no solo en la manera en que se veía a sí mismo, sino en cómo percibía el mundo y las motivaciones de los demás. Había comprendido que el odio y la intolerancia a menudo nacían del miedo y la incomprensión. Un día, Marco anunció que la escuela había organizado un evento especial de fin de año en el que se exhibirían los trabajos destacados de los estudiantes. Entre los seleccionados estaba el dibujo de Juanito, el mismo con el que había ganado el concurso de arte. La noticia lo llenó de alegría,
y mientras se preparaba para el evento, se dio cuenta de que este sería el cierre perfecto para todo lo que había vivido durante el año. El día del evento llegó, y la escuela estaba decorada con banderas y pancartas de colores. Los padres, maestros y estudiantes paseaban por los pasillos, observando los trabajos y felicitando a los estudiantes. Juanito se encontraba junto a su obra, sonriendo tímidamente cada vez que alguien se acercaba para mirarla y comentarle lo bonito y emotivo que era su trabajo. A lo lejos, vio a Marco y a la directora Marisol observando su dibujo con una expresión de orgullo. Marco se acercó a Juanito y le dio un abrazo. Tu trabajo no solo es hermoso, Juanito, sino que también refleja todo lo que has aprendido y lo lejos que has llegado. Estoy increíblemente orgulloso de ti, dijo Marco, con una sonrisa cálida. Juanito lo miró con gratitud. Sabía que Marco había sido una de las personas más importantes en su vida durante ese tiempo, alguien que no solo lo había apoyado, sino que también lo había inspirado a ser fuerte y a encontrar su propia voz. Gracias, profesor. No habría podido hacerlo sin usted, dijo, sintiendo una inmensa gratitud. Carmen también estaba en el evento, y al ver el dibujo de su hijo expuesto con tanto orgullo, no pudo evitar emocionarse. Abrazó a Juanito y le susurró al oído. Eres el orgullo de nuestra familia, hijo. Nunca olvides lo valioso que eres. Juanito se sintió más completo que nunca. No solo había enfrentado y superado momentos difíciles, sino que también había logrado convertir esa experiencia en algo positivo. Sabía que el camino hacia el autoconocimiento y la aceptación era largo, pero también entendía que ahora tenía la fuerza y la confianza para enfrentarlo. El evento concluyó, y mientras Juanito salía de la escuela junto a su madre, sintió que estaba listo para lo que viniera. Había aprendido que, sin importar los desafíos que encontrara, siempre podía apoyarse en aquellos que lo amaban y en la fuerza que había descubierto en sí mismo. Con el paso del tiempo, Juanito continuó creciendo y desarrollando su pasión por el arte. Aquel dibujo, que representaba las raíces y el trabajo de su familia, siempre tendría un lugar especial en su corazón. Había sido el inicio de un viaje de autodescubrimiento y de aceptación que le enseñó el verdadero significado de la fortaleza y el respeto. Cada vez que miraba ese dibujo, recordaba todo lo que había superado, todos los miedos que había enfrentado y cómo, a pesar de las dificultades, había encontrado su lugar. La vida le seguiría presentando desafíos, pero ahora sabía que, con el apoyo de su familia y amigos, y con la confianza en sí mismo, podría enfrentar cualquier obstáculo. Y así, Juanito, aquel niño que alguna vez había sentido que no encajaba, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para quienes también buscaban encontrar su propio camino.